La vida te da ese cachetón de sentarte en una silla y tú dices, ¿quién soy ahora? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo es que se enamora a una mujer de otra manera? Cuando pensé correr la maratón de Nueva York, ¿a qué clientes voy a tocar primero? Para esto se necesita dinero. Me senté una y otra vez. Y en la primera ronda, todos me dijeron que no. Pana, en 15 horas, en la radio te pregunté por la mente, pero en 15 horas dan ganas de ir para el baño, en 15 horas te molestas, te contentas. Difícil es ir para el baño de último. Okay. No. Ok, ajá. 50 y tantos mil corredores. Ser fuerte no es enfrentar la vida tú solo. Ser fuerte es tener la capacidad de ser vulnerable, de decir lo que te duele, lo que te molesta. O sea, sería injusto querer tener la sabiduría del presente sin los errores, los tropiezos y las lecciones que te ha dado el pasado. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cosas que Contarte, el podcast de Simple, en el que tratamos de conversar no solo de las hazañas deportivas de nuestros atletas, de nuestros dirigentes o de distintos personajes del mundo y de nuestro país, sino que también tratamos de ir más allá, cómo piensan, cómo se comportan, por qué actúan como actúan. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, pero antes les recordamos que este episodio es presentado por Sella Tu Parlay. Gana dinero a montón en sellatuparlay.com. Jugadas en línea 24/7 los 365 días del año. Hoy va a estar con nosotros Juan Pablo dos Santos, quien a finales de 2025 estuviste en tu momento, medios de comunicación, Maratón de Nueva York, Erika de la Vega, los distintos canales, porque lograste algo que fue realmente grande y eso que lograste te mantuvo, creo que, aún más visible y expuesto de lo que eres tú naturalmente en tus redes sociales. Juan Pablo, bienvenido a Cosas que Contarte. ¿Cómo estás? Gracias. Mira, sí, es algo que todavía hasta el sol de hoy me emociona y que la gente se lleva y lo ve con mucho cariño. Creo que es esas cosas bonitas que tiene el deporte y más cuando se hace en una condición tan vulnerable y notoria como la mía. O sea, yo no tengo que ir gritándole a la gente, tengo discapacidad. O sea, es algo que cualquiera puede percibir y creo que fue lo que hizo el mensaje tan universal. Creo que es eso que tiene el deporte, que todo el mundo recibe un mensaje distinto y depende del momento de su vida que esté viviendo. Es algo que de una u otra manera le grita, tú también puedes, este chamo no es mejor que tú. Mira, pero fíjate que estuve viendo parte de tu participación en distintos programas. Te entrevisté en el programa de radio que es mucho más corto. Estuviste con alguien tan inteligente y crack como Erika de la Vega. Pero yo quisiera ir más allá dentro de las posibilidades que nos da esta conversación para entender y comprender tu proceso, pero el proceso completo de una persona, de un chamo, un joven, que tenía todas sus capacidades y de un momento a otro cambia la vida. Sí, Entonces, por ahí quiero conversar. Y ese es el proceso difícil, que creo que es una etapa de la vida. Yo pierdo mis piernas el 8 de septiembre del 2020 tenía 20 años, del 2019, perdón, Ajá. del 2019 tenía 20 años. Y es un proceso complicado porque es una edad en la que hay demasiadas cosas que no están muy claras dentro de ti. Yo me recuerdo que mis primeros miedos era si alguna mujer me volvería a ver como un hombre, Claro. si podría recuperar la independencia en mi vida, si iba a ser una carga para mi madre. O sea, vengo de una familia donde solo estuvo mamá y yo ya la había visto sacrificarse demasiado y como de los 17 años ya había tenido la capacidad de empezar a generar dinero por mi cuenta y ser independiente. Entonces ahora volver a ser el niño que mamá tiene que seguir luchando y trabajando como para darte todo, me daba mucho miedo. El tema de aprender a moverte de una manera distinta, montarte en una silla de ruedas por primera vez, eh, sin los recursos para soñar con ponerte de pie. Creo que fue un momento muy complicado y creo que, siéndote totalmente sincero, solo lo hizo más fácil y posible que en mi caso se hubiese hecho tan conocido y que tantas personas hubiesen sumado un granito de arena. Yo, por recordar algo que es muy bonito y cómo de verdad no fue solamente una persona, sino miles. Yo trabajaba en ese momento vendiendo pescado en mercaditos en la calle. Ok.
Y el señor que limpiaba el parque del mercadito donde yo trabajaba era muy querido. Su nombre, su apellido era Amado, era así como le decíamos todos. Y yo siempre le regalaba algunos de los pescados que me hubiesen sobrado para que los cocinara en su casa. Y cuando yo tuve el accidente, ese hombre le llevó todos sus ahorros a mi mamá. Recuerdo que era mi mamá después me lo mostró y era una fajita de billetes así entre 1 y 5. Y es especial porque al final no, siempre es positivo ayudar, pero no es lo mismo aquel que ayuda dando en verdad todo lo que puede que aquel que ayuda dando algo de lo que tiene. Y eso creo que lo que me ha enseñado en la vida es humildad, tener la oportunidad de agradecer cada vez que uno suma algo en la vida de otro, porque estás en la posición del que da y no del que tiene la necesidad de salir a gritarle a los cuatro vientos que necesita ayuda. Y ha sido un proceso muy bonito, pero donde he tenido que cambiar mi verdad una y mil veces y sobre todo desaprender. Creo que cada vez que creo que me las sé todas, la vida me devuelve a dar la misma cachetada y me dice, no, humildad, vuelve ahí, recapacita, supera los miedos que hay en eso y entiende que tienes que volver a aprender a hacerlo. Y es como vivir en el rol del eterno aprendiz. ¿Y eso fue a motus propio o ahí hubo proceso de terapia y acompañamiento psicológico y mira, hay que conversar esta situación, tienes que aceptar esta nueva normalidad? ¿Cómo fue ese proceso aquí? A mí no me gusta decirlo mucho, pero yo nunca he ido regularmente al psicólogo. Ok. Me visitaron varios en la clínica, he tenido la oportunidad en otros momentos de mi vida, sobre todo por el trabajo, compartir mucho con psicólogos, pero nunca he estado como en terapia. Y digo que no me gusta decirlo mucho porque soy súper pro terapia, súper Ok. pro ve al psicólogo, está bien, es normal, tiene la capacidad de ser vulnerable, pero he tenido muchas personas especiales que me han acompañado en el camino, que son referencia, que son mis mentores, mi coach, y creo que en esas personas he encontrado el espacio y la oportunidad de hablar las cosas que me dan miedo, procesos bonitos como escribir mi libro, que fue repasar momentos de mi vida que yo creía que había superado y que no me generaban dolor y darme cuenta que habían cosas muy importantes por sanar, como por ejemplo la muerte de mi padre. La muerte de mi padre para mí nunca significó mucho porque él muere mientras mi mamá estaba embarazada. Pero después todo lo que había generado en mí, la ausencia de un padre, Claro. de ver a otros niños en el colegio acompañados por su papá y yo tener que invitar a mi abuelo, tener que invitar a un padrino, tener que invitar a mi mamá. Entonces son esas pequeñas cosas que uno quizás le va echando un poquito de tierrita y ya no duelen, pero que cuando entras profundo en ellas te das cuenta por qué actúas como actúas, por qué te comportas a veces de tal o cual forma, por qué quieres llamar tanto la atención. Ahora, pero con o sin terapia, acabas de dar un punto y es tener las herramientas para reconocer qué es lo que está pasando y después de que las reconoces, trabajarlas. Porque yo creo que, y eso es lo que yo sí voy a terapia asiduamente desde hace seguro 1 año y medio, pero cuando te das cuenta que sí tienes que conversar, que sí tienes que aprender a manejar tus emociones, ¿cómo era tu comportamiento emocional y cómo es ahora? Háblame de ese proceso. Ya, no del proceso de adaptarte a la silla de ruedas, de la parte física, que ya lo vamos a tocar, sino por ahora háblame de esa parte psicológica y emocional. Yo me cansé de cargar con tanto. O sea, llegó un día que yo dije, ya, o sea, yo no necesito ser el fuerte. O sea, ¿qué es la fortaleza? O sea, ya yo antes me sentía un tipo fuerte porque pesaba 120 kilos, porque no había quien me ganara una pelea, yo boxeaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y hoy en día no tengo nada de eso. Entonces, ¿por qué sigo queriendo demostrar fortaleza de esta forma? O sea, ¿por qué no le cuento a las personas que me quieren, a las personas que han estado en este proceso, cuáles son mis miedos? Y creo que fue muy poco a poco, fue primero permitiéndome llorar con mi mamá y darle un abrazo y decirle, no, no sé qué va a pasar con mi vida, tengo miedo, no quiero esto, no quiero lo otro, tengo miedo de que quizás esto sea mi futuro. Y yo siento que cuando uno tiene la capacidad de exteriorizar lo que siente se hace más pequeño. No hay nada peor que dejar tus demonios solo dentro de ti, porque ahí es donde agarran poder, ahí es donde se hacen más grandes. Y cuando uno tiene la capacidad de contar las cosas que siente, los miedos que tiene, hasta uno mismo, solo de tener la oportunidad de hablarlos, empieza a sanarlos, empieza a ver que no son tan grandes, empieza a ver que tienen soluciones. Y yo creo que fue esa, empezar de a poco a entender que ser fuerte
no es guardarte las cosas. Ser fuerte no es enfrentar la vida tú solo. Ser fuerte es tener la capacidad de ser vulnerable, de decir lo que te duele, lo que te molesta. Y ahí fue donde pude empezar a reconstruir esa parte de mí que hacía las paces con no demostrar esa... Sí, es que al final es una fortaleza que no existe. Es la fortaleza de creer que el hombre es la figura de poder, Claro. que siempre tienes que estar bien. Y hice esas paces con eso y empecé a comunicar las cosas que me hacían daño. Ahora bien, comenzaste hablándome de los miedos, de los miedos del momento. Yo voy a poder ser independiente, ir al baño solo. ¿Será que una mujer se vuelve a fijar en una persona en un mocho, por decirlo bien, Sí, sí. bien venezolano y bien Y coloquial? así lo decía yo. Claro, O sea, claro. dentro de la rabia, era como... Porque claro, o sea, y aparte cuando lo empiezas a exteriorizar viene otro proceso que es el de reaccionar siempre mal a lo que te dicen. Porque tú piensas que todo lo que te están diciendo es un pañito de agua tibia o un, ay, pobrecito. Exacto. Y mis amigos me decían, pero ¿por qué nadie se va a fijar en ti? O sea, tú sigues siendo un hombre, tú sigues teniendo capacidades, tienes tus brazos, tú puedes agarrar, tú puedes tocar. O sea, hay muchas personas que están peor que tú. No, claro, ¿y quién se va a fijar en un mocho? Y desde la Claro. rabia. Ajá, pero ahora publicas y la cuestión va bien. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? No el de conseguir novia. Ojo, el cortejo me imagino que será distinto, pero ¿cómo es el proceso de darte cuenta? Ya va. Yo tengo mi valor no son mis piernas, mi valor soy yo. Es un tema de creértelo. Es un tema de aceptarte primero tú, de amarte primero tú. Yo también me cansé de sentirme mal. Okay. Yo me recuerdo verme llorando al espejo y decir, bueno, Juan Pablo, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que aceptar de manera obligatoria y cuáles son las cosas que podemos cambiar? Ni que metas las piernas en abono todas las noches, te van a crecer las piernas. Este es una de esas que hay que aceptar. Okay. Con lo que quedó, que es lo mejor que se puede hacer. Y fue ahí donde yo empecé a tratar de ponerme divino. Yo dije, este medio cuerpo que queda, o sea, Ok. todo lo posible, que hay que tomar proteína, hay que ir para el nutricionista, o sea, Ok. todo. Y empecé a ser el más disciplinado con la comida, empecé a ser el más disciplinado con el gimnasio, porque yo necesitaba reenamorarme de mí mismo para poder salir al mundo y generar esa aceptación, porque el que no se aceptaba era yo. Cambia mucho todo, o sea, desde el estar en una silla de ruedas y hablarle a una mujer, ya no desde el 1,92 m que medía, Ok. sino desde aquí abajo. Y bueno, Mi pana, siéntate que la... hay que desarrollar habilidades. O sea, Claro. tienes que entender que ahora No puedes sacar a bailar. tienes que ser un tipo más simpático, Ok. tienes que tener conversaciones de pinga, Ok. tienes que tener conversaciones profundas. Inteligentes. Tienes que ser un poco más inteligente, léete un librito. Ajá. Literalmente desarrollar habilidades. Ok. Que era lo que uno le decía al pana feo del grupo. Claro. El pana feo siempre era el pero que como bailaba tú eras mejor. guapo y eras alto, no lo tenía en el momento. Y yo no hacía nada. Yo era el que iba a la discoteca y se paraba en una esquina. O sea, nunca fui a bailar. O sea, bailé merengue, bueno, y pisando pies. Y ahí es donde te das cuenta que, bueno, que otras habilidades puedo desarrollar para llamar la atención de una mujer. Y en ese momento te das cuenta que nada de lo que hacías servía. O sea, sí, parate ahí haciéndote el malo, el guapo, ya no funciona. ¿Ahora qué? Voy a ser bien venezolano porque abriste una caja de No, Pandora. no. Básicamente, en el pasado, eras como lo que diríamos coloquialmente tremendo becerro, que yo no comparto, yo no hablo, yo estoy es divino. Totalmente. Ah. Ese era yo. Ok. Ese era yo. Y no me mires feo porque si vamos a pelear te voy a ganar. Tal cual. Ese era yo. Y después la vida te da ese cachetón de sentarte en una silla y tú dices, ¿quién soy ahora? Ok. O sea, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es que se enamora a una mujer de otra manera? ¿Cómo llamo su atención? ¿De qué le hablo? ¿Cómo le pregunto sobre sus miedos si a mí me da miedo contar los míos? ¿Cómo le pregunto de su visión de la vida si yo no tengo una visión en la vida? Entonces, dentro de ese contexto vas aprendiendo un montón de cosas. Hice muchas cosas que están mal, hice muchas cosas de las que hoy no me siento orgulloso, pero yo me encapriché hasta con el tema de tener la oportunidad de levantarme una mujer que me representara, de demostrarme a mí mismo que todavía yo podía estar con un culo, con una mujer espectacular que donde pasara llamara la atención, dejando de fijarme en lo que tenía Claro. y fijándome solamente en lo que me iba a hacer parecer un hombre seguro. Entonces, mira, y en todos los aspectos de mi vida, de todos los que hablemos, o sea, yo te puedo decir que
que la vida me ha vuelto a cachetear y me ha dicho, no, por ahí no es. Yo quiero hablar de los cotidianos. No, no los que tienen que ver con tus necesidades, eso no importa, pero sí el día a día. Porque así como dices, estoy sentado aquí, como le habla a una mujer, que te ocurrió, te tienes que adaptar a, desde que te paras para cepillarte, ya no es que me paro, no, ya va. ¿Cómo es el Bueno, día a día de alguien? Mi casa no estaba adaptada para que yo entrara. O sea, cuando yo llego de la clínica a mi casa, había paredes rotas, habían quitado puertas. Y yo, ¿Pero qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Bueno, es para que pase la silla de ruedas. O sea, ahí te das cuenta que a nivel de infraestructura vivimos en un país, en una sociedad, por no hablar de nuestro país nada más, inaccesible, donde la mayoría de las veces vas a tener que resolver. Y si yo tomaba la decisión de querer pelear con todos los lugares que no pudieran o no tuvieran la capacidad de recibirme, el que iba a vivir amargado era yo. Yo me dejé de eso. Yo por un momento llegué a ir a restaurantes y sacaba el teléfono. "Ay, ellos quieren ver. Este restaurante no tiene escalera". Y llegué aquí y el parquero me dijo. Y después dije, ¿con quién es El la que está pelea? dejando de comer en el restaurante eres tú, en tal Claro, caso. no, ¿y con quién es la pelea? Porque estás mucho más cerca de que haya un cambio o de que ese local compre 2 sacos de cemento y haga una rampa. Si tienes la capacidad de conectar con la vulnerabilidad de las personas y decirle, pana, este restaurante me encanta. Me gusta muchísimo venir acá, pero cada vez que vengo es incómoda la situación de tener que llamar a 2 parqueros, pedirle a 2 amigos que me suban. ¿Qué crees que se puede hacer? O sea, si necesitas de una persona con discapacidad que te asesore para que tú entiendas qué es lo que se podría hacer, aquí estoy. Me di Un cuenta pasamano y una rampa y son felices. y me di cuenta que desde ahí es más fácil cambiar al mundo que desde la rabia y desde la molestia. Porque lamentablemente en Latinoamérica lo que ha pasado con la discapacidad es que se ha escondido por un tema de amor. Y siempre le recalco esto mucho cada vez que tengo la oportunidad de conectar con ¿Por mamás qué? de la Por un tema de fundación. amor. Porque, y se lo he dicho a mi mamá, y yo tuve que revelarme hasta de ella. Porque por un tema de amor no quiero que nadie te mire feo. Por un tema de amor no quiero llevarte a algún lugar donde no puedas entrar, donde te rechacen, donde te miren raro, donde llames la atención, que nos sentemos en la última mesa del restaurante porque voy a tener que pasarte por todo el pasillo y la gente va a voltear a verte. Pero por eso es que es raro, porque no está normalizado, porque se escondió a la gente que tenía discapacidad. Todavía es común ver cómo padres o personas adultas incluso se tapan partes de su cuerpo. O sea, vienen aquí, se sientan y se ponen como una mantita para que nadie vea lo que pasó, nadie pregunte. Y es un poco lo que yo he tratado de cambiar con mis errores y con mis Ujú. aciertos, pero te muestro mi vida tal y como es, y desde lo más normal y desde lo más cotidiano hasta cómo me tenía que montar para cepillarme como un mono antes de remodelar el baño. Ok. Y me tenía que montar en la mano y ponerme así de ladito y agarrar con esta mano el cepillo, pero con esta tenía que aguantarme porque si no me caía. Entonces, ir normalizando esas situaciones hacen que la gente diga, qué de pinga. A pesar de tener tantas dificultades, busca la manera de hacerlo. Y otra cosa es que yo no nací con discapacidad. Claro. Entonces me di cuenta que yo ni siquiera sabía que las sillas de ruedas venían por talla. Fui Yo yo, no, pues gracias. ¿Ves? Ah, una luz que ilumina. fui yo el Ajá, primero que ok. fue a comprar una silla de ruedas. No, sí, bueno, dame una que sirva para todo. Y me di cuenta que era una silla gigante donde cabían 2 yoyos. Pero es que esto es demasiado incómodo, no pasa por la mayoría de las puertas. Ah, bueno, porque ni yo lo sabía. Yo no sabía nada de las prótesis. Entonces, ¿por qué yo voy a juzgar a alguien que no entiende de qué manera tiene que hacer su local para que una persona con discapacidad Ujú. vaya, si quizás no hay tanta referencia? Si probablemente a esa persona nunca ni siquiera le ha llegado alguien en silla de ruedas a comer a su restaurante, a su panadería. Entonces, ahí empecé un trabajo de hormiguita de conectar más con mi humildad, de dejar esa rabia con el mundo y con lo que me había pasado y entender que como yo pudiera, tenía que tratar de vivir la vida lo mejor que pudiera. Ya hiciste las paces con el accidente, ya hiciste las paces con el momento. Sí, con el accidente, con el momento, sí, pero todavía siento que hay cosas que me cuestan. Por ejemplo, el proceso del maratón fue otra vez devolverme a ¿por qué sigues sintiéndote menos en silla de ruedas? Me costaba ir a un evento. Yo decía, pero es un evento tan grande, es una de mis marcas más importantes. ¿Cómo voy a ir en silla de ruedas? Y la verdad es que no me podía poner las prótesis. Muchísimas ampollas. Ah, bueno, voy a adelantarme porque lo estás diciendo. ¿Cómo? Ajá, y lo estás nombrando tú. Al maratonista después de 42 le duelen los pies. En tu caso,
ilústranos. Ampollas, si, en qué parte, cuántas ampollas, ¿cómo es el asunto? Primero, tratar de, o sea, con mucho menos cuerpo, con mucho menos músculos, con muchas menos articulaciones, Ok, tienes que recorrer la misma distancia. ok. La parte del cuerpo que quedó va a hacer muchísimo más esfuerzo. Pero ahora bien, en ese esfuerzo se va a romper, en ese esfuerzo se va a desgastar y va a sufrir muchas más consecuencias porque está haciendo más esfuerzo con las partes que quedan. Esta parte, que es la que se le pone el silicón Ok. para que proteja un poco la piel al hacer contacto con la prótesis, con tantos kilómetros va a generar fricción, va a generar roce y empiezan a salir ronchas por todos lados. Empiezan a salir ampollas, empiezan ¿Qué haces? ¿Cremita, talco? Crema. cremita, talco, pero el descanso es lo primordial. O sea, te pongas lo que te pongas. Si sigues usando las prótesis, no se va a reparar esa piel. Ok. Entonces era como ese acto de humildad de, si quieres volver a correr, siéntate en la silla de ruedas. Porque por mucho tiempo lo intenté y me bajaba de las prótesis de correr, me montaba en las de diario Pero y, estabas liquidado. y al día siguiente no podía correr. Ok. Tenía la piel demasiado rota, tenía los músculos demasiado cansados. Entonces fue ir haciendo las paces conmigo mismo hasta que después de la maratón, un día me preguntaron, ¿y por qué ni siquiera nunca lo intentaste en silla de ruedas o en la handbike? Claro. Y yo dije, no sé qué respondí en ese momento, pero después dentro de mí empezó la conversación interna de, ¿por qué? O sea, y la verdad es que es porque yo me siento menos sentado en la silla de ruedas todavía. ¿Por qué? Porque eres más bajito. Porque soy más bajito, porque incluso las personas me reconocen menos, porque Ah, pero eso es ego. totalmente, porque desde mi apreciación no soy tan atractivo, no me veo tan bien, la ropa no me queda. Entonces fue como otra vez hacer echar la película para atrás y decir, bueno, pero es que es lo mismo de hace 5 años, es lo mismo que tú creías que habías superado y que ahora ya te sentías bien, pero todavía sigues pensando que encima de las prótesis eres más valioso, te ves mejor, las personas te aceptan más. Y bueno, también un poco las condiciones te hacen sentir eso. Porque cuando estoy en mis prótesis, yo no necesito pedirle ayuda a nadie. Yo no necesito ser cargado para entrar a un lugar. Entonces, de una u otra manera, también te regala un poquito más de independencia y te sientes más tú, te sientes más capaz, te sientes más independiente. Ok, interesante el tema de, sobre todo que explicaras el silicón, el roce, qué tanto molesta. Bueno, que era y por... lo que me dices, ya va, para atajarte, lo que me dices de, son menos músculos haciendo todo el esfuerzo, por eso es que quizás cuando uno veía los videos, no hay un braceo, sino hay más un tema de mantener equilibrio y de ayudarte a impulsar. Sí, lo que pasa es que eso también es algo que he tratado de corregir mucho. Ajá. Y si ves los videos, cuando comencé el maratón, braceaba. Ah, pero Y cuando ya, comenzaste no eran virales, y los virales y eran... ya, Exacto. y ya después del kilómetro 25, 30, ya parecía un aleteo. Era como Ajá. tratando de mantenerme en pie o empujar mi cuerpo hacia adelante. Y es eso, o sea, que ya empieza a doler, empieza a molestar y vas como compensando con todo lo que tienes para tratar de Como en seguir todos, adelante. pierdes la técnica y te lleva el impulso. Exactamente. Y bueno, por eso era que tratábamos de hacer paradas para poder sacar esos liners de silicón, secarlos y que la piel no pasara tanto tiempo húmeda y no se siguiera rompiendo más. Esto pasa hasta en el día a día. O sea, hoy en mi día a día, yo vengo ahorita de tener un evento, salí del evento. Me monté en el carro, me quité las prótesis, me sequé las prótesis, me pasé una toallita húmeda y dije, el podcast lo puedo hacer sin silla de ruedas porque después tengo otra cosa que prefiero ir con mis prótesis. Entonces, he ido como forzándome también a hacer las paces con todas las versiones de mí. Y creo que me ha servido mucho forzarme a hacer cosas en las versiones que no me gustan. Porque si tú todavía le preguntas al Juan Pablo que está aquí sentado, ¿y a ti te gustaría más salir con prótesis o sin prótesis? Si te soy totalmente honesto, 100% con prótesis. Bueno, pero si quieres correr al día siguiente, te tienes que sentar. Fíjate que es un balance, justamente lo que me estás diciendo. Y siempre es un poco el precio que hay que pagar por los sueños que tienes, por las metas. Y para mí será dejar de ponerme las prótesis y para otra persona será dejar de tomarse una cerveza con sus amigos, será dejar de ir a la playa, será priorizar estudiar y leerte ese libro que te mandaron en vez de ir a la cena con tu familia, al viaje con tus amigos. Pero todos los sueños en la vida tienen un precio que pagar. Sabes que alrededor de los atletas, las personas, sobre todo los atletas con discapacidad,
se habla mucho del apoyo. Hay que apoyarlos, son atletas, tienen una meta, pero poco se habla de los que dan la espalda. Poco se habla de el que, no, ya no. ¿Cómo es el tema porque siempre has nombrado en tus redes a las personas, incluso a las marcas que te apoyan? Pero hubo gente que te dio la espalda, hubo gente que cambió su trato porque pasó esto. A mí me han devuelto de pautas por ir en silla de ruedas, No. te lo juro. Y yo siempre trato de tomarme todo, de verdad. O sea, obviamente yo salí de ahí mentando madres. Pero me devolví con el Juan Pablo que te acaba de ser totalmente honesto, transparente y vulnerable. Y dije, pero ¿por qué vas a juzgar a otro que te ve más valioso en prótesis si tú mismo eres esa persona? Muchas veces soy yo. Y yo siento que siempre que hay algo en la vida, o la mayoría de las veces, que hay algo que te revienta, que te pone a mentar madres, es porque algo de eso hay dentro de ti. Porque si estuviese tan sanado o tan tranquilo de mi parte, sería como que, bueno, dale, chévere, hoy no pude venir con las prótesis, pero quizás otro día cuando tengan la oportunidad, cuadramos. ¿Tú tienes problema que sea rápido? No, cuando tú quieras. Pero yo ni siquiera pregunté eso. Yo respiré profundo y le dije, bueno, gracias, nos vemos. Y me volteé y me fui. O sea, yo quería volver a ser el Juan Pablo que sacaba el teléfono y a esta tienda no le va a comprar más nadie en el mundo de todo lo que voy a... Pero fue como, o sea, que yo quiero ser más que eso. Quiero ser mejor que esa persona. Quiero ser el que en un futuro tenga la oportunidad de sentarme con esa persona y decir, entiendo lo que hiciste y quizás sé desde qué lugar, pero si te vuelve a tocar, podrías hacerlo de esta manera. Porque creo que hoy en día soy más partidario y más pro construir que destruir, porque yo también la he cagado de manera descarada en mi vida. Claro. Y he amado y he agradecido a todos aquellos que en vez de destruirme han tenido la oportunidad de acercarme y decirme, así no se hacen las cosas. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y gracias a Dios he tenido la sabiduría de aprender de muchísimas personas y de reconocer cuando no he tenido la verdad, así me haya tardado mucho tiempo. Entonces, es difícil. Mira, yo cuando pensé por hablarte de un proyecto en específico, cuando pensé correr la maratón de Nueva York, yo dije, ok, ¿a qué clientes voy a tocar primero? Para esto se necesita dinero, Claro. tengo que tocar a las empresas. Primero, con las que han trabajado toda la vida conmigo. Perfecto. Empresas que creen en mí, que han confiado en mi imagen, que años trabajando, 3, 4, 5 años, estas son las que son. Estos van a ser los primeros. Me senté una y otra vez y en la primera ronda, todos me dijeron que no. Yo no empecé a trabajar con menos cariño, yo no empecé a creer menos en esas marcas, yo nunca di una mala respuesta, sino que me fui adentro otra vez y dije, ¿por qué? O sea, si ellos han confiado siempre en mí, ¿por qué ahora no? Yo seguí adelante. Cuando yo les propuse esto, ni siquiera había hecho una media maratón. Ok. Y la verdad es que hasta yo pensaba que era imposible. Y yo empecé a convencerme, yo empecé a hacer más carreras, yo hice mi primera media maratón, que fue la de CAF, me fui a Colombia a ponerme las prótesis de correr, corrí la media maratón de Madrid, y hasta yo mismo me lo empecé a creer. Y ahí empezaron a aparecer los patrocinantes. Si hoy tú me preguntas, lo que cambió no fueron los patrocinantes, no fue la presentación, fue cómo yo la vendí, fue cómo yo lo conté. La seguridad que la gente vio en mí. Y es que es muy fácil vivir mirando para afuera y decir, tal no me acepta, tal me juzgó, tal me devolvió de la pauta, tal tiene un restaurante que ni siquiera está habilitado para que una persona con discapacidad pueda entrar. Lo difícil es mirar para adentro y decir que hay en mí que yo puedo cambiar, que yo puedo trabajar para que mis resultados sean diferentes. Y es lo que te decía de tratar de vivir en el rol de eterno aprendiz y cada vez que tenga la oportunidad, porque es una oportunidad, de volverme, mirar adentro y ver qué puedo mejorar, cómo puedo crecer y cómo puedo usar todo lo que me ha pasado para mejorar y para avanzar. 15 horas. Ahora, este punto sí lo quiero tocar. 15 horas. En 15 horas, en la radio te pregunté por la mente, pero en 15 horas dan ganas de ir para el baño, en 15 horas te molestas, te contentas, vuelves a pelear con tus yo internos, te echas los perros tú mismo, te seduces. Difícil es ir para el baño de último. Okay. No. Ok, ajá. 50 y tantos mil corredores. Ok. Y esa gente iba apurada. O sea, porque la mayoría de los que corren un maratón quieren hacer tiempo. Claro. Esa gente no apunta. No. A la mayoría de los baños. ¿Y qué si te guindaste?
no podía, porque hay que agarrar. Sí. Entonces, era una situación complicada. O sea, de hecho, en muchos de los baños que entré, era como, dame la mano hasta que entre y ahí cierra, que yo quedara como medio anclado. Aparte, también vienes con las piernas ya temblorosas, que vienes con el ritmo y cuando paras, bueno, complicado. Pero bueno, gracias a Dios, recogieron los baños mucho después de lo que nosotros pensábamos. Tuvimos baños portátiles como hasta el kilómetro 30. Ok. Y de ahí en adelante, lo que hacíamos es que los colaboradores y el equipo se lanzaban de avanzada, Ajá. trotando, se iban para adelante 2, 3 kilómetros y empezaban local por local a pedir, mira, ¿me puedes prestar el baño? Y en alguno conseguíamos a alguien que nos los prestara y ahí me esperaban. Entonces, mira, ya lo tenemos aquí. Entonces ya todo estaba como seteado y yo entraba directo al baño. Ok, y perdías el menor tiempo posible, Pero incluso el dentro de tu recorrido. Y la otra pregunta que te quería hacer, de las que tenía planificadas, y es importante para mí en este caso, has estado en giras de medios, muchísimos entrevistadores, yo no quería hacer las mismas preguntas. Existe, Te lo agradezco. porque aparte lo he leído, existe el tema de los miembros fantasmas en las personas que pierden extremidades. Y el venezolano es muy chalequeador y es terrible. Entonces yo quería saber si en algún momento, en todo este proceso, a Juan Pablo le pican los pies. A Juan Pablo en algún momento sintió, ¿qué hago, qué no hago? Sé que no las tengo, pero me pican. Dios mío, ¿qué es esto? Mira, bueno, y esto lo digo con total propiedad porque yo tuve pies. Claro. O sea, yo después de la amputación, por algunos meses, sentía como los dedos de los pies engarrotados y las uñas encajadas. Era un dolor horrible que no se puede explicar y que evidentemente no está. Pero tu cerebro sigue enviando impulsos nerviosos a un lugar que ya no está. Y esto fue muy bonito porque me lo explicaron los médicos muy rápido en la clínica y me dijeron como que, mira, ten calma, esto va a pasar, no te estás volviendo loco, es normal, es por esto y por esto. Pero al final tu cuerpo sigue enviando una señal a una parte del cuerpo que ya no está. Incluso hoy en día, mira cómo mi muñón se mueve. O sea, yo al final, este es el movimiento como si yo fuera a Y ese mover. movimiento como si yo fuera a hacer Exactamente. esto. Mover así los dedos del pie, mover el tobillo. Y esto tiene movimientos. Ok. Entonces ahí se siguen moviendo músculos, se siguen moviendo Ajá. tendones que están cortados. Y si yo hago eso por mucho tiempo, me empiezan a dar como correntazos y la pierna me empieza a brincar. Y pasa muchísimo. Y yo creo que eso que tiene el venezolano, el latino, de ser chalequeador, de reírse de todo, ¿Te caían bien los chistes al principio? los empecé a hacer yo de primero. Desde Ok. un lugar distinto, porque yo lo hacía Menospreciándote. y con la visión de nadie me va a pegar tan duro como yo. O sea, el día que alguien, yo ya me reí de eso, pero Ok. desde el que todavía no me aceptaba. Entonces es un lugar muy oscuro porque le estás dando pie a las demás personas de que normalicen, se jueguen y se metan con algo que tú no has normalizado. Entonces es muy fácil que te molestes, es muy fácil que te piques, es muy fácil que te sientas ofendido porque tú estás abriendo una puerta que después ya no hay cómo cerrar. No. Y al grupo que vayas, ya con los 3 o 4 que hiciste el chiste, lo van a hacer y empiezan 3 o 4 más. Y así, y después no hay quien pare eso. Ok. Entonces, después fui entendiendo que tenía que sanar todas esas partes y saber si en verdad quería cortar eso de hacerme yo mismo chistes y dejar que mis amigos, mis personas cercanas o cualquier persona que me ve en la calle hiciera un chiste o si en verdad lo iba a normalizar. Y fue como, estoy bien con hacer las paces con esto. Fue un proceso, Claro. pero hoy en día sí es como, o sea, hay gente en la calle que me dice, ¿qué pasó, Mocho? Y yo nunca me lo tomo mal. Y hay gente que anda conmigo que es como, ¿qué le pasa? ¿Quién es este? Y yo no sé, pero ¿qué tiene de malo? Si yo muchas veces Sí, uso bueno, ese claro. término. O sea, si yo a veces uso ese término para hablar de mí, que está mal que lo haya usado, yo fui el que lo normalicé. ¿Cuál es la peor imprudencia que alguien ha hecho sin saber o sabiendo? Bueno, no sé, me han dejado caer la silla de ruedas. Los productores estaban pensando en el tema de las medias, te voy a ser sincero. No, me han regalado cosas que no puedo usar, qué sé yo. Exacto, a eso me refiero. Por ejemplo, personas que me han regalado zapatos y me dicen, ¿qué tal? ¿Y están cómodos? Y yo hoy en día juego mucho con esas cosas, pero por darte un ejemplo, una vez, y este tipo de cosas que ¿Las prótesis tienen talla de zapato? Sí, yo le mandé a poner la misma que tenía para no perder los viejos. Ok. Son 44. 10 y medio. Perfecto. Y
por lo menos una vez, me recuerdo, no había pasado tanto tiempo desde el accidente, pero yo ya manejaba, ya salía solo y salí solo. Yo antes, la verdad es que era una persona con discapacidad bien floja y aprovechaba siempre todas las oportunidades que tenía. Si hay un puesto azul, yo quiero el puesto azul y Ok. no está mal, pero Ok. bueno, lo aprovechaba. No era como ahora que no quiero correr 42 kilómetros porque tengo una meta. En ese momento no. Yo iba a un centro comercial y me sentaba en el banquito de la mitad, descansaba un rato y volvía a caminar a la otra mitad del pasillo. Ok. Y recuerdo ir a un estacionamiento y me acerco al vigilante y le digo, coño, pana, necesito que me ayudes, yo tengo discapacidad, yo perdí mis dos piernas, uso prótesis, pero me cuesta caminar tanto. Tú me puedes ayudar a conseguir un puesto en la entrada que el estacionamiento está full. Pana, estos puestos que están aquí guardados son de los jefes. Pero yo voy a ir para allá adentro, voy a hablar con ellos y si me dejan habilitar uno, te lo concedo. Entonces, como que en fin, no le dejaron usar esos, pero me consiguió uno un poquito más allá. Y desde ese un poquito más allá, que eran como 20 o 30 metros, quitó el cono y me gritó, ¡habla mocho! ¡Llégate para acá! Y en el momento, para mí fue como, ¿cómo me grita así? Pero te está ayudando. Y el pana, hey, en serio, súper dispuesto, súper amigable, o sea, empezó a correr por todo el estacionamiento, le preguntó a este, le preguntó al otro, hasta que me consiguió un Sí, puesto. el mocho necesita un puesto. Y ahí es como, ahí fue cuando yo dije, esto no tiene nada que ver con discriminación. Muchas veces tiene que ver porque no encuentran otro término, muchas veces tiene que ver con ignorancia, Sí. muchas veces tiene que ser Con con que idiosincrasia. lo normalizaste, con que ya eres amigo de alguien como Juan Pablo y quizás crees que a todos los mochos le pueden decir mochos sin Yo que se tuve un tío. molesten. Entonces vas normalizando situaciones que otros quizás no han sanado. Pero yo soy partidario de que nosotros no podemos controlar cómo los otros se refieren a nosotros, no podemos controlar cómo otros nos tratan, pero sí podemos controlar qué hacemos con eso que recibimos. Entonces yo me propuse dejar de ofenderme. Hoy en día a mí me preguntan, me monto en una tarima y me dicen, ¿cómo te presento? Sea lo que sea, que vaya a animar, que vaya a dar una conferencia. Y yo siempre le digo, como me percibas, pana. Me han presentado como atleta con discapacidad, como motivador, como inspirador, influencer, creador de contenido. Y la verdad, son muchas de las cosas. Mocho. El mocho. Son muchas de las cosas que he hecho, pero tampoco me siento dueño de ninguna. Ok. Y creo que es un poco lo que te decía o sea, al final, ¿qué tanto te importa cómo te presenten, el título que te pongan? Nombraste las tarimas. ¿Cuándo te das cuenta? Porque ya me hablaste del proceso. Y sobre todo, palabras textuales. Tuviste que aprender a desarrollar nuevas habilidades. ¿Cuándo, dentro de ese contexto, decides, no, chico, pero yo puedo dar un mensaje? Yo puedo dar un mensaje más allá de la foto, más allá de las entrevistas, de los medios. Yo puedo llegarle a la gente. ¿Cuándo te das cuenta y cuándo lo decidiste? Las redes sociales me hicieron creérmelo. Ok. Porque cuando yo estaba buscando una razón para sentirme bien, una oportunidad para ser útil, para tener algo que aportar, para contar yo empecé a contar mi proceso por nada más que por agradecimiento a todas las personas que habían sido parte de la campaña de GoFundMe, porque había un donante anónimo que me había enviado a la mejor clínica de Latinoamérica a ponerme las prótesis que yo quisiera. Y yo decía, pero ¿a quién le agradezco si esta gente no tiene ni nombre? ¿Quién fue? ¿Un hombre, una mujer, un grupo, una empresa? Y yo empiezo a mostrar mi proceso porque era la única forma que tenía de enseñarle a la gente cómo iba. Yo decía, bueno, si fue una persona o varias personas, por lo menos me deben seguir o se enterarán de mí de alguna manera. Y empecé a mostrar mi proceso. Empecé a recibir muchos mensajes de que tu historia es inspiradora, gracias por compartir, me contaste esto y me mejoraste el día. Y ahí empecé a encontrar como la excusa de subir un nuevo video al día siguiente. Ok. Y poco a poco fue pasando. Y en pandemia, que estuve tan encerrado, lo único que hacía era eso, entrenar, tratar de caminar un poquito mejor y tratar de hacer un video todos los días. En ese momento recién abría TikTok y trataba de montar el mismo video en Instagram y en TikTok, en Instagram y en TikTok. La primera conferencia que me contactaron me dijeron, mira, queremos que vengas a contar tu historia. ¿Estabas cagado? Súper, Ajá. súper. Y empieza el impostor. Bueno, al final todo el mundo tiene una historia. ¿Qué les puedes contar tú que ya la gente no sepa por redes? Porque uno se cree que todo el mundo lo conoce a uno y que tú te vas a montar Juan Pablo Santos y ya todo el mundo sabe, ay, sí, el 8 de septiembre ese muchacho. No. No. Hasta hoy en día vendo una conferencia y la mitad de la gente que está sentada la llevó un amigo, un primo, la mamá obligó ahí al chamo. Y es chistoso recordarlo. Pero yo
agarré y le dije a la persona, sí, claro, yo voy a la conferencia. Evidentemente no me iban a pagar nada. Me dijeron, te podemos dar el traslado y aquí te vamos a pagar el hotel, te vamos a tener todas las comidas pagas. Era en Maracaibo. Obviamente la única que me quiso acompañar para eso fue mi mamá. Nos fuimos 18 horas en autobús, que fue lo que me pagaron ellos. Llegué allá, dormimos esa noche en un hotel, creo que es uno de los hoteles más viejos, yo creo que hoy en día está cerrado. Dormimos en ese hotel, en la noche se inundó. Gracias a Dios estábamos en el piso 2, que fue una de las cosas que más me molestó al llegar, porque bueno, si saben que uso prótesis, por lo menos me hubiesen puesto en planta. Se inundó, en el lobby del hotel flotaban las maletas. Ese día di la conferencia. Cuando me monté, yo había preparado y le había dicho a la persona que mi conferencia duraba 1 hora, pero yo nunca había dado una. Pero yo hablé como si en verdad yo experto en la materia. Y me monté y me salieron 11 minutos. La gente en la primera vez que empezó a aplaudir, yo muchísimas gracias y me bajé. Cuando le digo a mi mamá, muéstrame el video, ¿grabaste todo? Sí, grabé todo. Mi mamá me lo muestra y yo veo abajo el tiempo, 11 minutos. Yo sentí que ahí arriba habían pasado 3 horas, que había contado toda mi historia y más. Pero fueron esas cachetadas que me fue dando la vida como, chévere que tengas una historia bonita, inspiradora y que estés superando con éxito un momento tan difícil, pero prepárate, estudia, métete en un cursito de oratoria, léete un libro. Entonces fue como, o sea, de hecho yo me bajé ese día y después en la cama con mi mamá le dije, yo creo que esto no es lo mío. O sea, yo creo que esto no es, o sea, no sé, me sentí raro, la sensación no fue lo que esperaba, sí, la gente me aplaudió, pero yo desde arriba sentía como que todos me miraban. Entonces fue como ir aprendiendo de todo un poco y tratando de utilizar todo lo que me fue pasando en el camino y lo que me seguirá pasando para aprender algo y para ser un poquito mejor. Avanza la tecnología, nos queda poquito tiempo según las pautas establecidas, así que voy a aprovechar. Inteligencia artificial, cada vez hay películas más futuristas que nos muestran cómo puede ser un futuro cercano y eso incluye la salud. Si la tecnología te ofrece la posibilidad de volver a ser lo que eras antes o ser lo que eres ahora, es bien difícil, es bien utópico, pero ¿cuál es el escenario para ti? Sí, o sea, no sé, habría que verlo. Por ejemplo, te puedo comentar que hace poco me ofrecieron atornillarme las prótesis a los huesos. O sea, que fueran parte de ti. Exactamente. Es básicamente una cirugía donde dentro de ti, dentro de tu hueso, quedan unos 5 centímetros de una especie de tornillo, pero quedan hacia afuera otros 5 centímetros y ahí mismo encaja la prótesis. Ok. Entonces, por lo menos si yo estuviera aquí, ustedes estarían viendo 5 centímetros hacia afuera del tornillo, pero cuando yo agarrara mi prótesis, simplemente la agarraría así, plin, la encajo ahí y ya, a caminar. Como el Capitán Ahab en Moby Dick, pero en este caso no es un hueso de ballena, exactamente. Entonces se acaban muchas problemáticas. La problemática de la piel. Del silicón. Ya no tienes que cambiar de silicón. Por lo menos yo cambio unos 6 al año. Cuestan $600 cada uno. Es una renta. Cada 2 Es meses. una renta. Entonces, Ok. a cada ratico los rompo. Entonces, entendiendo todo eso, personas con discapacidad crearon esta solución que está implementada ya en muchos pacientes hoy en día y querían que yo fuera, cuando me lo ofrecieron me dijeron que iba a ser la primera persona en Latinoamérica en usarlo y a mí me dio miedo. A mí me dio miedo, yo dije, mira, no, o sea, hoy con esto, al final es usar prótesis igual, hay que estar 6 meses en cama mientras el hueso solda por completo. Entonces era un proceso como muy largo y yo dije como que, o sea, estoy bien con lo que tengo y esto me permite hacer todo lo que quiero. Ok. Pero bueno, no sé cuáles sean las soluciones al futuro, si valga o no valga la pena probarla, qué tan invasivas sean. Hoy en día tengo amigos que hasta me mandan y que, mira, le injertaron un brazo de otra persona y es como, bueno, ya va, o sea, eso es más complicado de lo que parece. Claro, y sobre todo que las piernas al final son el soporte Exactamente. del cuerpo. Tendría que ser una cosa bastante, pero me gustaba la pregunta por el hecho de que eres otra persona. De que esas cachetadas, de que esos procesos, de que todo lo que me estás diciendo al final te convirtieron en una nueva versión. Yo no sé si mejor o peor, eso lo decides tú, pero es una nueva versión de ti. Sí, y al final nosotros, o sea, sería injusto querer tener la sabiduría del presente
sin los errores, los tropiezos y las lecciones que te ha dado el pasado. Porque gracias a todo eso, eres quien eres hoy. Seas buena o mala persona. Okay. Eso ya te tocará a ti sacar tu cuenta, a cada uno de nosotros. Y sería como quitarnos el hambre leyendo el menú del restaurante. O sea, yo creo que en la vida muchas veces hay que ir, y siempre lo digo en mis conferencias, en la vida hay dos maneras de aprender, por la lección o por la información. Y hay demasiadas personas que necesitamos vivir la lección para aprender. Y hay otros que tienen la sabiduría y la sapiencia de, en base a la lección de otros, poder aprender muchas cosas. Y está el típico, no, ese chamo no sigue consejo de nadie. Y yo era ese tipo de persona. Okay. A mí no me gustaba escuchar a nadie. Si yo quería pasar por aquí y tú me decías, no, yo ya pasé por ahí y mira, me corté el pie porque hay un vidrio en el lado derecho del pasillo. Yo paso igual. Si me corto, me corté. Ya yo veré qué hago con eso. Pero la verdad es que muchas personas se acercan a nosotros a compartirnos todo lo que han aprendido y hay que tener humildad para aceptarlo. Mire, cuando Michael Melamed se acercó a mí porque él fue el que me escribió para conocernos, ¿tú sabes lo que yo pensaba? O sea, para que lo arrecho que es el ego. Claro, él sabe que yo voy a ser la próxima persona, el próximo referente con discapacidad de este país. Él lo que quiere entender es por dónde voy, con qué vengo. Tendría 1 año y medio después del accidente. Apenas estaba empezando a agarrar mis primeros contratos con marcas, apenas terminaba la pandemia. Desde ese momento, y con todas las cachetadas que me habla, es mi mentor estratégico. Desde ese momento trabajamos juntos, todas las semanas nos vemos, fue parte fundamental del equipo y de una u otra manera el cerebro del proyecto que quise desarrollar con Nueva York, del proyecto Imparables. Pero hay que tener humildad para entender eso, porque si siempre te quedas en el que es como mucho esa filosofía de vivir a la defensiva. Claro. Como que cuidado que se te puede querer joder. Claro. Yo prefiero vivir equivocado. Tengo una discapacidad, me quieren joder, yo me voy a dejar joder. Sí, y a todo el mundo. O sea, que uno vive como con esa desconfianza a veces. Y yo hoy en día te lo digo, yo prefiero confiar en la gente y equivocarme que vivir desconfiando de todo el mundo. Porque hay demasiada gente buena. La última pregunta que te voy a hacer, cosas que contarte. Tiene que existir una anécdota, tiene que existir un cuento, tiene que existir algo que tú me digas, mira, no me han preguntado esto o nunca lo he dicho a la luz pública, pero al final del cuento, si ya hablamos de los cochinos que son los baños después de un maratón, después de que pasan 50,000 personas, si ya hablamos del mocho, estacionate aquí, no hay ningún problema en que tengas alguna anécdota que consideres que vale la pena contar en este espacio para cerrar cosas que contarte. Déjame pensar una. Es que yo en verdad cuento tantas cosas de bueno, mi puedo vida. comenzar yo diciendo que te conocí recién después del accidente, cuando estabas empezando a entrenar. Ah, bueno, te voy a contar una, la tengo. Ajá. Y esto fue recién del accidente. Ok. Una de las primeras cosas que yo hice después de que caí en cuenta y después que, bueno, me dieron la noticia y ya había llorado y ya me había abrazado con mi mamá y todo esto, en mi teléfono se perdió en el accidente. Y yo le dije, mamá, te necesito pedir algo. Tú me puedes traer el teléfono. ¿Por qué, hijo? Mamá, es que yo necesito saber si todavía funciona. Ajá. Y me dijo, no, tranquilo, ya los médicos dijeron que todo chévere, que normal. Tráeme el teléfono. Hazme el favor, no me preguntes más nada. y parte un poco de lo que es tener 20 años. Claro. De estar en un momento donde descubres tu sexualidad, donde la practicas tus primeras veces o empiezas a frecuentar. Y era tan importante para mí en ese momento. Era como que ya he perdido tanto que qué más. O sea, por lo menos vamos a ver si esto me queda. Y después de, ya llevándolo a un poquito más romántico el tema, esas pequeñas cosas para mí fueron alegrías tales que yo decía, bueno, por lo menos, vamos. Todo empezó a ser ganancia. Una erección hospitalaria. Totalmente, totalmente. Y bueno, fueron pequeñas cosas que, o sea, cuando descubrí que al final yo iba a poder moverme solo, que iba a poder bañarme solo, cuando llegué a mi casa y ya aún con puntos, con la cadera recién reconstruida, le dije a mi mamá, no me ayudes más a ir al baño.
te lo agradezco. O sea, no quiero que más nadie me esté cambiando un pañal, no quiero que más nadie me limpie el culo. O sea, necesito luchar por mi independencia. Esas pequeñas cosas me fueron devolviendo de una u otra manera como el control de mi vida y esa autoestima que necesitaba ganar. Mira, Juan Pablo, te quiero primero agradecer. A ti, pana, a ti. Sabes que en este espacio hay mucho de deporte tradicional. De hecho, el balón de baloncesto está firmado, el de fútbol, el de béisbol, pero como no sabíamos qué disciplina, y sería muy ofensivo firmar unos zapatos de maratón, Fairly Gap nos firmó la taza de cosas que contarte y te toca a ti, Juan Pablo, firmarnos la taza ahí. Eso tratamos de preservarlo lo mejor posible, firmarnos nuestra taza de cosas que contarte para que quede constancia, no solamente en audiovisual, sino de tu participación con nosotros. Te voy a decir mi perspectiva de esta conversación y esta entrevista, y es que aquí valoramos las conversaciones genuinas, y por eso sabía que no quería respuestas cliché, no puedo hacer las mismas preguntas, y valoro enormemente tu disposición a estar abierto, a conversar plenamente de lo que ha sido este proceso, así que te agradezco enormemente, no que hayas venido, porque venir puede ser sencillo, sino que hayas venido a conversar, a tener cosas que contarnos, a hablarnos de tú a tú, cómo es el proceso. Mira, como hombre me cuestioné cosas, como ser humano, hablar de vulnerabilidad, de verdad que te lo agradezco y lo valoramos enormemente en el equipo. A ti por hacerlo distinto, pues después de las giras de medios yo decía, no quiero más las mismas preguntas. No, eso no va a ocurrir aquí, mi pana. Y siempre es bonito cuando alguien se da la tarea de querer sacar cosas que valgan la pena de una conversación. Siempre es bonito. Gracias a ti por estar con nosotros. Juan Pablo dos Santos en Cosas que Contarte. Seguimos en la segunda temporada. Oscar quiere aplaudir, aplauda, Oscar, claro que sí. Quédense con nosotros, atentos en el canal de YouTube de Simple de esta segunda temporada. Seguimos con nuestros temas, seguimos con baloncesto, seguimos con béisbol, seguimos con fútbol, seguimos con invitados en este caso. ¿Cómo lo despido? Como tú me percibas, atleta con discapacidad, conferencista, coach, pana mío, vale. Yo lo vi entrenando hace 6 años. Juan Pablo dos Santos con nosotros. Esto fue Cosas que Contarte.